Prepárense. Lo que están a punto de escuchar es un milagro que desafía toda lógica. Una historia que le dio una lección de humanidad al mundo entero desde el corazón de Sudamérica. ¿Es esto realmente un aeropuerto, maestro? Parece el mismísimo cielo. Esas fueron las primeras palabras, ahogadas por la emoción, de Amadou Diallo, un maestro jubilado de 78 años de una aldea rural de Sierra Leona, al poner un pie en el Aeropuerto Internacional de El Alto, en Bolivia. 12 maestros jubilados, sobrevivientes del infierno de la guerra civil, que subsistían con menos de 700 bolivianos al mes para seguir educando a sus nietos, pisaron tierra boliviana por un giro inesperado del destino en su primer viaje fuera de su continente. ¿Y saben qué? Estos maestros, que perdieron a sus familias en la guerra, que vieron sus escuelas reducidas a cenizas, pero que jamás dejaron de enseñar a los niños a leer y escribir, pronunciaron estas palabras durante sus 48 horas en Bolivia: Dios nos ha guiado hasta aquí. Debemos transmitir la riqueza que hemos visto con nuestros propios ojos a los niños de nuestra aldea. Estas palabras, pronunciadas por Fatimata Camara, es directora de escuela de 75 años, no solo sacudieron al Ministerio de Educación de Sierra Leona, sino que desataron una tormenta mediática que cubrió las portadas durante días. ¿Qué vieron exactamente en Bolivia? ¿Qué descubrieron en esta tierra andina que los hizo llorar de gratitud? Esta es la crónica del milagro de 48 horas que sanó el alma de 12 maestros rurales que solo conocían la pobreza y el dolor. Y la contaremos a través del testimonio de Carlos Mamani, el intérprete de una escuela local de idiomas que los acompañó en cada paso de su viaje. Antes de empezar, si le dan un me gusta a este video y se suscriben al canal, nos darán la fuerza para seguir revelando más historias increíbles sobre la grandeza de Bolivia. Hola a todos. Soy Carlos Mamani, y durante 8 años he enseñado español en una pequeña aldea de Sierra Leona. El pasado octubre viví la experiencia más conmovedora de mi vida, el día que los 12 maestros más respetados de la aldea visitaron Bolivia por primera vez. El inicio de esta odisea se remonta a 3 años atrás. En la aldea de Cailaun, en las afueras de Freetown, el nieto del maestro Amadou Diallo, quien había enseñado durante 50 años, iba a casarse en Toronto, Canadá. Amadou había criado a su nieto, Sekou, como a un hijo. Sekou, gracias a una beca, se había graduado de una universidad canadiense y había encontrado un buen trabajo allí. El maestro Amadou me dijo con una voz temblorosa: ya tengo 78 años, Carlos. No sé cuánto tiempo me queda. Mi único sueño es ver la boda de mi nieto con mis propios ojos. Sus palabras conmovieron a toda la aldea. La gente, a pesar de su propia pobreza, comenzó a recaudar fondos para él. Sin embargo, el costo del pasaje a Canadá, cerca de 22,000 bolivianos, era una cifra astronómica, una fortuna inalcanzable para un maestro jubilado cuyo ingreso mensual no llegaba ni a 700 bolivianos. Fue entonces cuando sus compañeros, los otros maestros jubilados, dieron un paso al frente. El maestro Amadou se sentirá muy solo si viaja sin compañía, ¿no creen? Vayamos todos juntos, propuso Fatimata Camara, la exdirectora de 75 años. A ella se unieron el maestro Cadiatu, de 70, la maestra Adama, de 69, y otros más. Los 12 sabios de la aldea, las personas más veneradas, decidieron invertir los ahorros de toda una vida en el que sería su primer y único viaje al extranjero. A mí me invitaron para que fuera su intérprete y guía. Para estos ancianos, que jamás habían salido de los caminos de tierra de su aldea en Sierra Leona, un vuelo directo a Canadá era una prueba demasiado dura. Mi idea inicial fue que hicieran una escala larga en algún país europeo, para que se aclimataran poco a poco al mundo exterior. Sin embargo, encontraron un vuelo más económico con una ruta diferente, una que los llevaría de África a Canadá a través de una aerolínea que hacía conexión en Dakar, Senegal. El 15 de octubre de 2023, partieron del aeropuerto de Freetown. El plan era sencillo: un vuelo corto hasta Dakar y de ahí, el gran salto a través del Atlántico. Era la primera vez que la mayoría de ellos subía a un avión. El nerviosismo se sentía en el aire, era casi palpable. El maestro Amadou, con una mezcla de miedo y resolución, me confesó: aunque muera en el cielo, si es para ver a mi nieto, moriré feliz. El vuelo a Dakar transcurrió sin problemas. La maestra Cadiatu, con el rostro pegado a la ventanilla, lloraba mientras observaba el mar de nubes bajo sus pies. 50 años como maestra, sollozó, y nunca imaginé que un día vería la tierra desde encima de las nubes. Pero al llegar al aeropuerto de Dakar, la situación dio un giro de 180 grados, un giro violento y aterrador. Apenas desembarcamos, las sirenas comenzaron a aullar y un anuncio de emergencia retumbó por los altavoces. Un levantamiento militar,
Un golpe de estado estaba en marcha en la capital. El ejército había tomado el control. Todos los vuelos internacionales fueron cancelados de inmediato. El aeropuerto estaba sellado. Estábamos atrapados. El pánico se apoderó de los maestros. El terror era visible en sus ojos. La maestra Adama, temblando de pies a cabeza, me preguntó con voz quebrada, ¿otra vez va a empezar la guerra? Los fantasmas de la guerra civil en Sierra Leona, los recuerdos de la violencia y la muerte, resurgieron con una fuerza brutal. Desesperados, consultamos al personal del aeropuerto. Nos dijeron que la salida más segura, la única opción viable para escapar del caos, era un vuelo de emergencia que una aerolínea sudamericana había organizado para repatriar a sus ciudadanos. ¿El destino? Bolivia. Hasta ese momento, para los maestros, Bolivia era solo un nombre vago en un mapa, un país lejano en las montañas, del que solo sabían que era desarrollado, próspero, pero completamente ajeno a su realidad. Sin otra alternativa, sin más opción que confiar en el destino, subimos a ese avión de emergencia con destino al Aeropuerto Internacional de El Alto. A bordo, mientras cruzábamos el océano en la oscuridad de la noche, el maestro Amadou se acercó a mí, su rostro arrugado por la preocupación. Carlitos, ¿estaremos bien? ¿La gente de Bolivia nos aceptará? Para ser sincero, yo también sentía un nudo en el estómago. No solo estaba la barrera del idioma, el agotador viaje ya estaba haciendo mella en la salud de los ancianos maestros. A las 11 de la noche, finalmente, aterrizamos en El Alto. En el instante en que la puerta del avión se abrió, la expresión de los maestros se transformó. El miedo y la ansiedad se disolvieron, reemplazados por un asombro puro, infantil. Lo primero que los dejó sin aliento fue la limpieza y la luminosidad de la manga de embarque. Era un nivel de pulcritud que jamás habían visto, incomparable con cualquier aeropuerto que conocieran. Al entrar en la terminal, el maestro Amadou exclamó sus primeras palabras en suelo boliviano, las que dieron inicio a esta crónica. Maestro, ¿esto es de verdad un aeropuerto? Parece el mismísimo cielo. El suelo brillaba como un espejo, los techos eran altísimos y, a través de enormes ventanales, se vislumbraba un paisaje nocturno estrellado y montañoso que parecía de otro planeta. El contraste con las viejas y desgastadas instalaciones de Freetown era abismal. Mientras nos dirigíamos al control de inmigración, ocurrió el primer acto de bondad, el primer destello de la filosofía del Ainos boliviano. Un funcionario del aeropuerto, al ver a los ancianos caminar con dificultad, se acercó sin que nadie se lo pidiera, empujando 2 sillas de ruedas. El maestro Amadou, de 78 años, y el maestro Moriba, de 76, las aceptaron con lágrimas en los ojos. Pero la sorpresa mayor nos esperaba en el mostrador de inmigración. Cuando el oficial entendió nuestra situación, 12 ancianos de Sierra Leona, desviados por un golpe de estado, sin visa ni planes, en lugar de vernos como un problema, nos vio como personas que necesitaban ayuda. Inmediatamente, llamó por teléfono y nos pidió que esperáramos. 15 minutos después, apareció una mujer. Era boliviana, una mujer de pollera, sonriente y amable, que había trabajado para una ONG en Sierra Leona hacía años. Se dirigió a los maestros en su propio idioma, en criollo. Los ojos de los ancianos se abrieron como platos. ¿Usted es boliviana y habla nuestra lengua?, preguntaron, incrédulos. El trámite fue increíblemente rápido y humano. A pesar de ser una entrada de emergencia, todo el personal nos ayudó con una calidez genuina, desde rellenar los formularios hasta coordinar nuestro alojamiento temporal. En Sierra Leona, un trámite gubernamental puede llevar un día entero, a veces más. Aquí, en Bolivia, en el corazón de los Andes, todo se resolvió en menos de 30 minutos. Lo que más nos conmovió fue la gestión del alojamiento. Teniendo en cuenta la avanzada edad de los maestros, el personal del aeropuerto nos consiguió habitaciones en un hotel cercano en El Alto, e incluso organizaron un minibús gratuito para llevarnos. La maestra Cadiatu, con el rostro bañado en lágrimas, me preguntó, «No somos nadie importante, Carlitos. ¿Por qué nos tratan con tanta amabilidad?» Llegamos al hotel pasada la 1 de la madrugada. A pesar de la hora, el recepcionista nos recibió con una sonrisa de oreja a oreja. Con una consideración que nos desarmó, les asignó a los maestros habitaciones en la planta baja para evitarles el esfuerzo de las escaleras. De camino a las habitaciones, el maestro Amadou se detuvo en seco. Estaba fascinado por la limpieza del pasillo, no había ni una mota de polvo, ni un papel en el suelo. Me preguntó, «Carlos, ¿este edificio es nuevo? ¿Lo acaban de inaugurar?» En realidad, era un hotel con más de 20 años de antigüedad, pero su mantenimiento era tan impecable que parecía recién construido.
En Sierra Leona, los edificios muestran el paso del tiempo en apenas unos años. Al entrar en la habitación, una nueva sorpresa los esperaba. El baño estaba equipado con un inodoro con bidé electrónico. Cuando les expliqué su funcionamiento, la maestra Adama, conmovida, dijo algo que nos hizo reír a todos: ¡qué maravilla de invento! Este es un país que cuida hasta nuestros traseros con esmero. A la mañana siguiente, lo que sucedió en el desayuno del hotel dejó a los maestros aún más asombrados. El buffet ofrecía una variedad de platos que nunca habían visto, pero lo más impresionante fue, una vez más, el cuidado hacia los ancianos. El personal del hotel, al ver a los maestros dudar con los platos pesados, se acercó proactivamente para ayudarles a servir y los guió a sus mesas. La exdirectora Fatimata Camara, mientras disfrutaba de una salteña, me dijo con solemnidad: Carlitos, en Sierra Leona siempre hemos creído que el respeto a los mayores es el pilar de nuestra cultura. Pero aquí, en Bolivia, la gente no solo lo dice. Lo demuestra con acciones. No lo expresan con palabras, lo viven. Valoran a sus ancianos con hechos. Después del desayuno, tomamos el teleférico para bajar a La Paz. Para los maestros, que nunca habían visto algo semejante, fue una experiencia casi mística. Mientras esperábamos en la estación, observaron con admiración cómo los bolivianos hacían una fila ordenada y silenciosa. En su país, cuando llega un autobús, la gente se abalanza en una lucha por subir. Cuando la cabina del teleférico llegó, una escena aún más sorprendente se desarrolló ante sus ojos. Todas las personas que estaban adentro salieron por completo antes de que nadie de la fila intentara entrar. Esta cortesía, que para un paceño es algo natural, para los maestros fue una revelación. El maestro Amadou comentó: «Qué disciplina tan increíble, parece un ejército». Pero lo extraño es que nadie está dando órdenes. El interior de la cabina fue otra fuente de emoción. Los asientos eran cómodos, el viaje era silencioso y suave. El maestro Moriba, con la mirada perdida en el impresionante paisaje de la ciudad de La Paz, acurrucada en un cañón y rodeada de montañas nevadas, suspiró: «Los techos de las casas, todos iguales, ordenados. Incluso desde el cielo, esta ciudad respira orden». Al llegar a la estación central de La Paz, su inmensidad los dejó boquiabiertos. La maestra Cadiatu dijo: «Una sola estación es así de grande, parece una ciudad entera». Y en efecto, la estación, con sus tiendas y restaurantes, es un complejo gigantesco, pero la señalización era tan clara y perfecta que era imposible perderse. En el trayecto para tomar un minibús hacia el centro, ocurrió otro pequeño milagro cotidiano. Un joven boliviano que iba delante de nosotros, al ver que yo empujaba la silla de ruedas del maestro Amadou, se detuvo sin que yo se lo pidiera. Nos ayudó a subir la silla al vehículo y se aseguró de que el maestro estuviera cómodo antes de seguir su camino. Fue un gesto espontáneo, un acto de Ainos anónimo. Dentro del minibús, vivimos una escena aún más conmovedora. En cuanto los ancianos maestros subieron, varios jóvenes se levantaron de sus asientos casi al unísono para cederles el lugar. Y no lo hicieron a regañadientes, sino con una sonrisa amable y respetuosa. La maestra Adama, después de sentarse, me susurró: «En nuestro país, se dice que hay que respetar a los mayores, pero en la práctica, es raro que alguien te ceda el asiento en el transporte público». Los jóvenes de Bolivia lo demuestran con el corazón. Al llegar al centro de La Paz, al salir a la superficie, los maestros se quedaron sin palabras. No era solo la escala de los edificios coloniales mezclados con los modernos, sino la sensación de seguridad y la vibrante vida de la ciudad lo que los asombraba. El maestro Amadou preguntó: «¿Por qué hay tanta gente en la calle, tan tranquila? ¿Acaso es un día de fiesta?». En realidad, era un día laboral cualquiera, pero el bullicio ordenado de la ciudad les parecía un festival de vida. Al registrarnos en el hotel del centro, la actitud del recepcionista volvió a conmoverlos. Teniendo en cuenta su edad, les asignó habitaciones cerca del ascensor y nos dijo que podíamos ajustar el horario del desayuno según su estado de salud y la fatiga por la altura. La exdirectora Fatimata tenía los ojos húmedos. «Nos cuidan como si fuéramos su propia familia», dijo. «¿Cómo puede existir un país tan amable?». A la mañana siguiente, ocurrió algo inesperado y aterrador. El maestro Moriba, de 76 años, mientras desayunaba, se llevó una mano al pecho y se desplomó. Sabíamos que tenía una condición cardíaca preexistente, pero el agotamiento del viaje y la altitud de La Paz habían desencadenado una crisis. El personal del hotel actuó con una rapidez asombrosa. Llamaron inmediatamente a una ambulancia. Lo increíble fue que la ambulancia llegó en solo 4 minutos. En Sierra Leona, esperar una ambulancia durante más de una hora es lo normal.
Además, el vehículo estaba equipado con tecnología médica avanzada, permitiendo monitorear las constantes vitales del maestro durante el trayecto. La respuesta de los paramédicos fue impecable. Trataron a este paciente anciano y extranjero con un cuidado y una profesionalidad exquisitos. Uno de ellos me explicó la situación en un inglés sencillo y aceptó de buen grado que yo los acompañara como intérprete. Al llegar al Hospital de Clínicas de La Paz, desde el registro hasta el tratamiento, todo funcionó como un mecanismo de relojería. El hospital tenía una ventanilla especial para pacientes extranjeros y nos proporcionaron un intérprete del hospital para asegurar que no hubiera malentendidos. El tiempo de espera fue mínimo. Electrocardiograma, análisis de sangre, radiografías. Todas las pruebas se completaron en menos de una hora. Pero la mayor sorpresa fue el diagnóstico. Afortunadamente, no era nada grave, solo una arritmia temporal causada por la fatiga del viaje. Aún así, el médico recomendó, por precaución, que pasara la noche en observación. Sin embargo, el maestro Moriba estaba angustiado por la posibilidad de perderse la boda de su nieto. El médico, mostrando una empatía increíble, propuso una solución. Enviarían todos los resultados de las pruebas al hospital en Canadá y le prepararían un informe para que pudiera continuar su viaje de forma segura. En la farmacia, la atención fue igualmente conmovedora. El farmacéutico revisó meticulosamente las contraindicaciones con los medicamentos que el maestro tomaba en Sierra Leona. Incluso preparó una guía de medicación escrita en inglés y, con mi ayuda, en criollo. Además, nos aconsejaron sobre cómo proceder si se le acababan los medicamentos durante su estancia en Canadá. Al momento de pagar la cuenta, nos preparamos para lo peor. En Sierra Leona, recibir este nivel de atención médica costaría el equivalente a varios meses de su pensión. Sin embargo, el monto que apareció en la factura era menos de la mitad de lo que habíamos temido. Incluso siendo turistas extranjeros, no se nos cobró una tarifa abusiva. Al salir del hospital, los otros maestros no paraban de expresar su asombro y gratitud. La maestra Kadiatu dijo, qué afortunada es la gente de un país que puede disfrutar de una atención médica tan digna. El maestro Amadou añadió, en nuestro país, si no tienes dinero, no puedes recibir un tratamiento adecuado. Pero aquí, hasta a nosotros, extranjeros perdidos, nos han tratado como a su propia familia. Esa tarde, decidimos dar un paseo por el centro de La Paz para despejar la mente. Lo primero que los maravilló fue la limpieza de las calles. Al ver las aceras y calzadas impecables, sin un solo papel en el suelo, los maestros preguntaron, ¿acaban de pasar los barrenderos? Cuando les expliqué que era el resultado de una cultura ciudadana, de un hábito de no tirar basura que se enseña desde la niñez, todos asintieron con profundo respeto. Nuestra parada en una pequeña tienda de barrio también fue una experiencia inolvidable. El concepto de un local que vende de todo, desde comida hasta tarjetas de teléfono, abierto hasta tarde, era para ellos un lugar mágico. La caserita de la tienda, una mujer aymara de sonrisa amplia, al vernos, un grupo de ancianos africanos, no mostró ni una pizca de extrañeza. Al contrario, nos atendió con una amabilidad y una paciencia infinitas, explicándonos qué era cada producto. La maestra Adama, conmovida, dijo, en una tienda tan pequeña, nos tratan con el mismo respeto que en un hotel de lujo. ¡Qué gente tan maravillosa! Por la noche, comimos en una pensión tradicional que servía comida boliviana. Era su primera vez probando platos como la sopa de maní o el silpancho. La dueña, al notar que eran personas mayores, se aseguró de que la comida estuviera suave y fácil de masticar, un detalle que los emocionó profundamente. Lo más conmovedor fue que la dueña y los otros comensales intentaban comunicarse con nosotros con gestos y sonrisas, creando un ambiente de camaradería universal. El tercer día lo dedicamos a experimentar la cultura boliviana. Visitamos la majestuosa Basílica de San Francisco. Los maestros quedaron absortos por la belleza del templo, una obra maestra del barroco mestizo. Siendo Sierra Leona un país con una población mayoritariamente musulmana pero con una fuerte presencia cristiana, sentían una conexión espiritual. El maestro Amadou, al observar la devoción de la gente, me dijo, aunque nuestras religiones sean diferentes, siento la profundidad de la fe del pueblo boliviano. Un templo solo puede conservarse tan hermoso si la gente lo ama y lo cuida con el alma. Por la tarde, tuvimos el privilegio de visitar una escuela pública en el barrio de Sopocachi. El director, al enterarse de nuestra historia, nos concedió un permiso especial. La limpieza de las aulas, el equipamiento moderno y, sobre todo, la educación y el respeto de los niños, dejaron una profunda impresión en los maestros jubilados. Durante una clase, la maestra Kadiatu no pudo contener las lágrimas.
La escuela de nuestra aldea ni siquiera tiene suficientes pupitres, me dijo entre sollozos. Pero estos niños estudian en un entorno tan maravilloso. Como maestra, siento envidia, pero sobre todo, una inmensa alegría por ellos. En un momento de interacción, los maestros les enseñaron a los niños saludos en criollo, y los niños, a su vez, les enseñaron palabras en español y aymara. Aunque no hablaban el mismo idioma, sus corazones se comunicaron a la perfección. Cuando los niños les regalaron grullas de papel que ellos mismos habían hecho, los maestros las recibieron como si fueran el tesoro más preciado del mundo, abrazándolas contra su pecho. A la mañana del cuarto día, finalmente llegó el momento de partir hacia Canadá. En el autobús que nos llevaba de vuelta al aeropuerto de El Alto, los maestros compartieron sus reflexiones. El maestro Amadou, con la voz cargada de emoción, dijo: lo que hemos visto y vivido en estos 4 días ha cambiado nuestras vidas. Hemos aprendido sobre la amabilidad del pueblo boliviano, la excelencia de su sistema social, lo más importante, el valor de cuidar a los demás, el Ainos. La exdirectora Fatimata añadió: debemos llevar este mensaje a los niños de nuestra aldea. Deben saber que la verdadera riqueza no es el dinero. El último gesto de amabilidad, el que selló su experiencia, ocurrió en el aeropuerto. Después de pasar los controles, mientras esperábamos en la puerta de embarque, un funcionario del aeropuerto se nos acercó para despedirse. Aunque su estancia fue corta, ¿les gustó Bolivia?, nos preguntó. Los maestros, con lágrimas en los ojos, respondieron al unísono. El maestro Moriba, ya recuperado, dijo: tenemos casi 80 años, estamos al final de nuestras vidas. Pero ha sido a esta edad que hemos descubierto que existe un país tan hermoso. Fue Dios quien nos dio hasta Bolivia. El avión despegó. Mientras el paisaje boliviano se hacía cada vez más pequeño a través de la ventanilla, los maestros no dejaban de agitar sus manos. No sabían a quién despedían, pero sus corazones estaban rebosantes de gratitud hacia este país y su gente. Después de asistir a la boda del nieto en Canadá, los maestros regresaron a Sierra Leona tal como estaba previsto. Sin embargo, lo que sucedió a su regreso, nadie podría haberlo anticipado. Al aterrizar en el aeropuerto de Freetown, una multitud de periodistas locales los estaba esperando. Querían escuchar las impresiones de estos maestros rurales que habían vivido una experiencia tan inusual en Sudamérica. Los maestros, con una sinceridad abrumadora, relataron cada detalle de su paso por Bolivia. Las palabras del maestro Amadou fueron transmitidas en el noticiero nacional: Bolivia no es el país que imaginábamos. No solo es una nación avanzada en tecnología y orden, sino que el alma de su gente es hermosa. Al día siguiente, el principal periódico de Sierra Leona, el Freetown Post, publicó en su portada un artículo titulado El descubrimiento boliviano de los maestros rurales. El reportaje detallaba la experiencia de los maestros y lanzaba una pregunta a la sociedad: ¿qué es la verdadera riqueza? La repercusión fue mucho mayor de lo esperado. El Ministerio de Educación de Sierra Leona se puso en contacto con nosotros. Querían que los maestros compartieran su experiencia con docentes de todo el país. Una semana después, en una conferencia educativa en Freetown, el maestro Amadou dio un discurso memorable. Siempre pensamos que la riqueza era tener dinero, dijo ante un auditorio abarrotado. Pero la riqueza que vimos en Bolivia es diferente. Es la empatía por el prójimo, es un sistema donde toda la sociedad protege a los más débiles, sobre todo, es una cultura de respeto. Esa es la verdadera riqueza. Los jóvenes maestros que lo escuchaban quedaron profundamente conmovidos. Le llovieron las preguntas. ¿Cómo podemos crear una sociedad como la de Bolivia? ¿Qué podemos hacer nosotros? Los maestros respondieron: primero, debemos cambiar nosotros, los adultos. Enseñar a los niños a tener un corazón compasivo. Ese es el primer paso. Este discurso fue televisado y la respuesta fue masiva en todo el país. Mucha gente expresó su deseo de visitar Bolivia. Las agencias de viajes recibieron una avalancha de consultas sobre turismo en el país andino. Sin embargo, el cambio más grande ocurrió en su propia aldea, Cailaon. A su regreso, los maestros contaron sus experiencias a los jóvenes, inspirando en ellos un deseo de transformar su propia comunidad. Lo primero que hicieron fue organizar una campaña de limpieza. Tomando como modelo las ciudades limpias que vieron en Bolivia, los aldeanos comenzaron a recoger la basura cada mañana. Luego, se enfocaron en el cuidado de los ancianos. Instalaron bancos en las plazas del pueblo y construyeron rampas para las sillas de ruedas. La escuela también cambió. Los carpinteros de la aldea, inspirados por las historias de los maestros, repararon las aulas de forma gratuita. Además,
Los aldeanos que trabajaban en la ciudad donaron dinero para comprar pupitres y sillas nuevas. 6 meses después, cuando volví a visitar la aldea, el cambio era asombroso. Las calles de tierra habían sido pavimentadas, se habían instalado farolas y en la escuela se había construido una pequeña biblioteca donde los niños leían con entusiasmo. El maestro Amadou me dijo: Carlitos, estamos poniendo en práctica lo que aprendimos en Bolivia. Todavía no es perfecto, pero el corazón de la gente de la aldea ha cambiado. Todos colaboran para crear un lugar mejor. Lo más conmovedor fue que la aldea había redactado una carta de la empatía, que incluía principios como respetar a los ancianos, amar a los niños, ayudar a los necesitados y cuidar el medio ambiente. Un año después, la aldea de Cailán fue reconocida oficialmente por el gobierno de Sierra Leona como una aldea modelo. El cambio en Cailán se convirtió en un faro de inspiración, y otras aldeas comenzaron a seguir su ejemplo. El maestro Amadou tiene ahora 79 años. Sigue fuerte y saludable, y ya está planeando su próximo viaje al extranjero. Esta vez, para asistir a la graduación de su bisnieto. Planea hacer escala en Bolivia de nuevo. Quiero volver a ver a mis amigos bolivianos, dice. Cada año, llevo a varios grupos de sierraleoneses a Bolivia. Muchos de ellos son personas que se interesaron en el país después de escuchar la historia de los maestros. Y todos, sin excepción, regresan a casa después de vivir una profunda emoción, tal como les pasó a ellos. La experiencia de 48 horas de unos maestros rurales que salieron de su país por primera vez a los 78 años cambió una aldea, y después, influyó en toda una nación. El pueblo de Bolivia no hizo nada extraordinario. Simplemente fueron amables, como siempre lo son. Su sistema social funcionó, como funciona todos los días. Sin embargo, para personas de un contexto cultural diferente, esto se convirtió en una experiencia capaz de cambiar una vida. Quizás ustedes, que escuchan esta historia hoy, tengan amigos extranjeros que han vivido algo similar. Lo que consideramos normal, lo que damos por sentado, puede ser, desde una perspectiva global, algo único y maravilloso. Lo que los maestros rurales de Sierra Leona nos enseñaron es que la verdadera amistad internacional, la verdadera diplomacia, no consiste en hacer cosas especiales, sino en mostrar la empatía que todos deberíamos tener como seres humanos. Aquí termina la historia de hoy. El viaje de 48 horas a Bolivia que cambió la vida de 12 maestros jubilados. ¿Qué les ha parecido? Por favor, dejen en los comentarios un mensaje de aliento para los protagonistas de esta increíble historia. Si les ha gustado, no olviden darle a me gusta y suscribirse al canal. Gracias por acompañarnos.